Saludos a todos los compañeros de aventura. Quédense a ver este video. Es una colaboración muy buena entre 4 canales de América Latina. El tema trata sobre las 4 prioridades de supervivencia: refugio, comida, agua y fuego. Quédense a ver el video porque cada uno les explicaremos a nuestra manera cómo conseguir ese pilar para la supervivencia. ¡No te lo pierdas! ¡Vámonos! En el mundo de la supervivencia, el bushcraft y el preparacionismo, es importante el tema del refugio. Ya sea montarnos un refugio o hacernos un refugio con recursos naturales, o que simplemente la naturaleza te ofrezca un refugio. Si es el caso de hacernos un refugio con recursos naturales, hay que tener en cuenta 2 cosas: el tiempo y el esfuerzo que nos tomaría hacerlo. Y en un caso real de supervivencia, son 2 cosas que no podemos darnos el lujo de perder. Si por suerte la naturaleza nos provee un refugio ya como este, una cueva, es recomendable hacer un fuego que nos produzca suficiente humo para ahuyentar a todos los insectos. Y si es montarnos un refugio, una de las opciones más viables es con un tarp o una lona. Hay una infinidad de configuraciones que podemos hacer con una lona. Por ejemplo, les voy a mostrar una opción para cubrirnos del viento, del frío o de la lluvia. Pues ya empecé a armar el refugio con la lona. Esta es una lona de 3 por 3 metros, en la cual estamos haciendo los puntos de anclaje, los estamos haciendo como si fuera un hexágono. Estamos poniendo un punto de anclaje aquí, al medio metro, y el otro punto de anclaje acá, al otro medio metro, a los otros promedio 50 centímetros. Al igual acá, el otro punto de anclaje es aquí. Y aquí, que de este lado es donde va a ser la entrada, vamos a hacer lo mismo. Simulando el hexágono, nos movemos hasta aquí. Al igual de esta forma. Por aquí sería la entrada. Y ahorita con un bastón de trekking que traje, lo podemos hacer con un palo, pero yo me traje para más rápido un bastón de trekking. A medias lo voy a levantar. Y así ya tenemos montado nuestro refugio con un tarp. Estos sobrantes solamente los doblamos y los metemos para adentro. Y aquí ya tenemos este refugio, que fácilmente caben 2 personas. Vamos con nuestro amigo Coyote Preppers con la comida. Hola chicos, soy Coyote Prepper y mi desafío es preparar almuerzo en la montaña. Vamos con ello. Ya, lo primero que vamos a hacer para nuestra comida es buscar el acompañante, porque hoy vamos a preparar una rica carne en la montaña y lo vamos a acompañar con elementos que pillamos dentro de la montaña. Ya, lo primero con lo que voy a acompañar van a ser con papas fritas de bosque. Para eso me encuentro en un bosque pino, así que me voy a dedicar a recolectar un poquito para que preparemos un rico almuerzo. Vamos con ello.
Primera parte lista, filamentos de pino listos para ser cocinados. Para nuestro rico té que vamos a preparar, aquí tenemos diente de león. Y para esto vamos a ocupar los pétalos para hacer una infusión muy rica. Y además las hojas para que comamos una rica ensalada 100% natural. Y además que nos va a ayudar a limpiar la sangre, entre otras muchas cosas. Así que mientras voy a recolectar pétalos. Para nuestro té vamos a ocupar pétalos de diente de león, hojitas de arrayán y vamos a hacer un rico extracto de pino. Y para acompañar nuestra comida vamos a ocupar hojitas de diente de león. Tenemos hojitas frescas de diente de león, así que le vamos a aplicar a nuestra comida para dar un toque especial. Esto igual se puede comer como ensalada, pero yo prefiero comer las cocidas, quedan más ricas. Ahora para el té, vamos a preparar, como les decía, puntitas de pino. Abundante puntita de pino. Esto nos va a ayudar contra resfrío y muchas otras cosas. Los invito a ver el video sobre el pino, para que puedan sacar más cosas. Vamos a ocupar hojitas de arrayán también. Y también hay un video de esto, del uso del arrayán, que es muy bueno. Y también vamos a ocupar pétalos de diente de león. Con esto preparar un té muy rico para acompañarlo junto con la comida que estamos preparando. Así deben quedar los filamentos de pino, para que queden buenos para ser fritos, para comer unas ricas papas fritas de bosque. Y esto nos va a acompañar junto con la carne. Vamos a volver una vez que estén ya más fritos. Y como ven, aquí tenemos nuestra rica carne con especies y además con dientes de león, nuestras ricas papas fritas de bosque y disfrutar además un rico té que es 100% natural y nos va a ayudar en muchas cosas. Así que espero que les haya gustado. Y amigo Camino al Sur, te toca, vamos con el agua. Muchas gracias por cederme el paso en este video al compañero Coyote Prep. Yo soy Eduardo del canal Camino al Sur 4x4 y mi participación en esta colaboración será con el tema del agua. Acompáñenme, amigos. En la regla de 3 de la supervivencia nos dice que el cuerpo humano difícilmente sobrevivirá a partir del tercer día sin tomar agua. Es por eso que cuando salimos al monte siempre debemos de llevar nuestra reserva de agua. Sabemos que es de lo más pesado, pero es imprescindible. Tenemos que cargar con nuestra agua. Adicional, tendremos que ir equipados con métodos de filtración y purificación de agua, para que en el momento donde ya nuestra reserva de agua se haya agotado, pues podamos tomarla de la naturaleza y hacerla apta para beberla. Entonces, de la manera que vamos a proceder es tratar de improvisar un filtro
para después potabilizar nuestra agua. Vamos a hacer una técnica llamada pozo indio, la cual consiste que en el margen del río, a unos 20 o 30 centímetros como mínimo, vamos a hacer un orificio para que la gravilla, las piedras y la arena que está entre el agua y el orificio sean el filtro mecánico natural para que nuestra agua esté por lo menos un poco filtrada. Aquí ya terminamos de trabajar con la pala. Más o menos tiene unos 20 centímetros de profundidad. Está como unos 15 centímetros abajo de la superficie de esta agua, para buscar que ese pozo tenga este mismo nivel. Entonces ahora nos toca esperar lo suficiente para que toda esta agua turbia pues se ponga un poquito más clara. Vean por ahí, amigos, la velocidad que está filtrando esto. Miren, este movimiento que se ve de agua es el agua que se está filtrando. Muy bueno, muy bueno. Algo importante también es de que mientras esperamos que se asiente eso, vamos a tapar nuestro pozo de agua. Esperamos más o menos una hora, vamos a destapar nuestro pozo a ver cómo va. Pues sigue estando bien llenito. Es momento que con cuidado vamos a tomar con nuestro vaso un poquito de agua. Y bueno, estos son los resultados. El agua sigue estando visiblemente turbia. Pues sí está un poquito más clara que la que agarré del río. No sé cómo la vean ustedes. Y pues ahora sigue el método de purificación. Quédense. Potabilizar el agua voy a utilizar el viejo, confiable y conocido método de hervirla. Vamos a calentar el agua hasta hervirla unos 3 o 5 minutos. Con eso nos vamos a asegurar de matar todos los patógenos que el agua tenga. Después la dejamos enfriar un poquito, la podemos dejar a la orilla del río para después beberla. Bueno, ya con el agua fría vamos a ver. Agua fresca, tiene buen sabor. No va a tener el mejor aspecto, pero es agua limpia, no nos va a hacer daño. Tomar en cuenta que esta técnica es netamente de circunstancia. Se puede observar el agua no se filtra al 100%. Es necesario que cuando salgamos al monte ir equipados con nuestros propios filtros y también con nuestras pastillas potabilizadoras. De esa manera podemos hacerlo de una manera mucho más eficiente, ahorrándonos tiempo y esfuerzo, por supuesto. La propia naturaleza, de diferentes formas, nos puede proveer del agua que necesitamos. Con una tela de algodón, por ejemplo la camiseta, puede ir uno captando todas estas gotitas que están aquí en la hierba. Las vas captando alrededor de todo el campo. Y puedes hacerte de ahí de un traguito de agua, que en una situación de supervivencia por supuesto que va a caer muy bien. Bueno amigos, con esto terminamos el tema del agua y nos vamos a ir directo con mi amigo Sergio del canal Eco Rides Outdoor. ¡Vámonos! Hola amantes de los exteriores, mi nombre es Sergio Quiroz del canal ER Outdoors o Eco Rides Outdoors. A mí me tocó el tema de fuego. Quédense a ver el video. El fuego cumple varias funciones importantes. Las principales de ellas son relacionadas con las cuestiones físicas. El fuego nos proporciona calor en un día frío, en una noche fría. Nos proporciona luz, ¿no? Nos proporciona pues la posibilidad de cocinar, ¿no? Nos proporciona protección contra los animales. Y pues puede significar también una señal que permita que nos localicen si es que estamos perdidos, ¿no? Pero otra de las funciones importantes del fuego es pues esa sensación de confort psicológico, ¿no? Pues el fuego me va a dar una sensación de seguridad, ¿no? Cuando yo prendo un fuego, pues al tener luz, al ver dónde estoy, al saber que los depredadores no se van a acercar, al saber que me pueden ver desde lejos, pues me da una sensación de tranquilidad, de confort, ¿verdad? Vamos a ver varias formas básicas de prender un fuego en el ambiente silvestre, ¿sale? La yesca es el material básico, el primer material que se va a encender, el material que necesita menos calor, ¿sí?
aquí tengo yo astillas, ¿sí? O varitas muy delgaditas. Estas varitas van a encender con la lumbre generada por la yesca. Después de las astillas tengo combustible un poquito más grueso, más o menos del grueso de un dedo, ¿sí? De un dedo de mi mano. Y acá ya tengo un combustible más grueso. Lo que vamos a hacer aquí es vamos a desechar los métodos más usuales, más sencillos, como lo son el encendedor y como lo son los cerillos, que vamos a dejar por fuera también los métodos más complicados, que son los métodos por fricción. Vamos a utilizar el viejo fiel de la barra de ferro serio. Podemos utilizar yescas hechas en casa, como el viejo fiel del carbón de algodón o la pelusa de secadora. Vamos a seleccionar nuestra yesca. Esta yesca me gusta mucho porque es muy sencillo encenderla. Basta con que hagamos una chispita. Ya prendió. Ya prendió. Entonces yo lo que hago es tomo mi nido, encierro la yesca aquí y empiezo a soplar. Ahí tenemos fuego, ¿sí? En este caso es muy sencillo. Aquí lo que yo voy a hacer es empezaría a colocar todo el material, este material, dentro de la fogata y ya prende, ¿no? Aquí lo que yo voy a hacer es voy a iniciar el fuego en la viruta o en la, ¿cómo se llama? En la pelusa de secadora, ¿sale? También la pelusa de secadora es una yesca que prende inmediatamente, como se pudieron dar cuenta, ya prendió. Entonces yo lo que hago simplemente alimento con la viruta de la madera que raspé. Si se fijan, la viruta es un poco más difícil de prender porque son fibras más gruesas, pues son fibras más gruesas que el pasto, pero también a su vez es una yesca que me hace que genere mayor calor. Un palo de plumas de aquí o un palo emplumado, ¿no? El palo emplumado pues se logra haciendo este tipo de cosas, ¿no? Haciendo una serie de virutitas como las que quemamos hace ratito, muy delgadas, lo más delgadas que se puedan. Vamos a ponerlo aquí, vamos a ver qué pasa. Uy, ya prendió, pero se apagó. Con fibras o con recursos de alrededor. Pues estas fueron algunas formas, pocas de las muchas que hay, para iniciar un fuego en el monte, ¿sí? No se trata de configuración de fogatas, eso es otro tema totalmente distinto que después veremos. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, por favor, suscríbanse a nuestro canal, denle like, compartan el video y lo más importante de todo, déjenos sus comentarios, ¿sí? Pues muchas gracias, hasta el próximo.